Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre es un placer que nos escuchen y nos vean a través de las plataformas digitales del Colegio de Sonora, a través de sus multiplataformas, Facebook, YouTube, Instagram y también nos encuentran en Spotify. Así es que bueno, no hay ningún pretexto para no estar al día con los temas tan interesantes que tiene siempre el Colegio de Sonora a través de sus egresados, pero también a través de su planta académica. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir en este espacio a la doctora Gloria Siria Valdés Gardea. Ella es del Centro de Estudios Transfronterizos. Doctora, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación, Nayeli. Muchas gracias, doctora. Pues recientemente ha habido un tema que creo yo que desde que tomó protesta como presidente de Estados Unidos Donald Trump, hemos estado viendo desde este lunes 20 todas las noticias que tienen que ver con las políticas migratorias con las que llegó avasalladoras, doctora. Pero de primera instancia, usted platíquenos desde su perspectiva cómo ve la llegada de Donald Trump ya por segunda ocasión a Estados Unidos. Sí, mira, a mí me gustaría decir que la diferencia que tiene el señor Trump en relación a los otros presidentes estadounidenses es su narrativa beligerante, su narrativa, diría el doctor Lorenzo Meyer en una entrevista, que se asemeja a la arquitectura brutal, ¿verdad? Es ofensiva, es sexista, discriminatoria, racista, etcétera. Ese es el contexto de este nuevo presidente que llega, ¿verdad?, por segunda ocasión, y eso es lo que hace la diferencia con los presidentes anteriores. ¿Por qué? Porque ha hecho políticamente correcto lo que no debe de ser políticamente correcto, y en espacios institucionales como es la Sala Oval de la Casa Blanca y cuando tomó posesión. Eso es lo que marca la diferencia principalmente. Además que está arropado por una serie de halcones y seguidores que engolosinan más su narrativa y su procedimiento, ¿verdad? Tenemos a Elon Musk, tenemos a Mark Zuckerberg, al dueño de Amazon y a los millonarios más ricos del mundo, ¿verdad? Entonces, eso le da un toque serio, diferente y brutal, ¿verdad? No es el único que ha dicho que vamos a subir más el muro, no es el único que ha deportado, no es el único que ha tenido medidas de políticas antimigrantes. Recordemos la ley SB 1070 en Arizona. No es el único, pero sí el único que ha arropado su narrativa y su proceder a un discurso nacionalista, ultraderechista, imperialista. Ese es el contexto, y por supuesto, independientemente de las órdenes ejecutivas que ha firmado, ¿verdad?, y que vamos a ver cuáles pasan y cuáles no pasan con los procesos debidos, está exaltando una narrativa de odio y sobre todo una narrativa donde considera a las personas migrantes invasores. Y esa es, Nayeli, la línea madre de todo lo que dijo en su discurso de apertura. ¿Sí? Va a invocar a que las personas migrantes son invasoras y que se está viviendo en Estados Unidos en una situación con invasores, y ello sí transforma todo en términos de cómo la Guardia Nacional, los elementos de la patrulla fronteriza, los elementos del Pentágono, etcétera, todos en contra de las personas migrantes. Así es, justamente, y definitivamente llegó con muchísimas políticas migratorias, que inclusive unas de las primeras acciones que vimos, doctora, fue precisamente la cancelación de estas citas del CBP One, y donde muchas personas estaban esperando como ese proceso para llegar a ser atendidos, y definitivamente se canceló todo.
Se canceló todo y creo que esa también fue una de las primeras medidas con las que demostró que llegó tajante. Y además, el día de ayer, si no mal recuerdo, se anuncia que van a empezar a hacer redadas en centros como iglesias, en lugares donde evidentemente ahorita las personas que viven allá en situación ilegal, pues están con una incertidumbre tremenda, doctora, porque además, ¿cuántas personas tendrán que regresar de manera voluntaria y otros porque fueron detenidos? Así es. La mayoría de las órdenes ejecutivas que anunció el día de la toma de posesión, si tú las analizas, Nayeli, y nuestro público también, transversalizan al migrante. Mira, solamente dos sexos, hombre y mujer, que aquellas jóvenes o personas que están huyendo de sus lugares de origen por persecución dadas sus preferencias sexuales. O sea, migrante y integrante de la comunidad LGTB, sí, imagínate con esa declaración del señor Trump. También militarizar la frontera sur. También declarar a los carteles como terroristas. Y todas estas acciones tienen que ver, sí, y transversaliza la participación voluntaria o no de las personas migrantes. En el caso, por ejemplo, de declarar a los carteles como terroristas. ¿Sí? Muchas personas migrantes son envueltas o vienen a estar envueltas en esas actividades ilícitas, ya sea voluntaria o involuntaria, porque son secuestradas, porque son cooptadas. Esta situación de declarar la terminación de la cita CBP-1 va en contra de los acuerdos ya establecidos y ello nos atañe a nosotros. ¿Por qué? Porque en la actualidad, así como tú y yo estamos hablando ahorita, el Instituto Nacional de Migración dejó de expedir los permisos por 30 días para las personas que tenían cita CBP-1. Entonces, esas personas se quedaron donde están, se quedaron varadas. Algunos dicen aparcadas, unos dicen se estarán en el limbo, otros dicen que no pueden avanzar ni pueden retroceder. Lo cierto es que toda esta situación acumula más el número de personas en las comunidades fronterizas, principalmente tanto frontera sur como norte, de las personas que ya estaban ahí. Exacto. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta que nuestro gobierno mexicano va a implementar al respecto? Sí, y justamente a eso iba, doctora, porque independientemente de todo lo que hemos estado viendo de manera local, Sonora es un estado fronterizo por donde pasa y han pasado caravanas migrantes. Allá viene otra, ya también que salió precisamente de Oaxaca. Entonces, eso no va a detener, por lo que hemos visto a través de diferentes medios de comunicación, a las personas que intentan cruzar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, pues aquí la pregunta sería esa, ¿de qué manera tendría que prepararse el gobierno para recibirlos? Y además, ¿qué impacto vienen a tener también estos centros y albergues de atención al migrante que mucho ayudan a estas personas, pero que también pues no se van a dar abasto, doctora? Sí, mira, Nayeli, es una muy buena pregunta. Principalmente habría que comentar para la audiencia que no es la primera vez que vamos a recibir personas retornadas de Estados Unidos voluntariamente, entre comillas, por las personas que vayan a decidir venirse porque no aguantan la incertidumbre, el miedo, etcétera, más las personas que están siendo deportadas. No es la primera vez. Recordemos el programa Bracero y cómo fueron deportadas cientos de personas una vez que se terminara el programa Bracero, cientos de personas mexicanas y sus familias que habían ido a acompañar a la persona trabajadora fueron deportadas hacia México. Recordemos, hay unos textos buenísimos del colega Fernando Alanís Quesada que habla precisamente de eso de manera histórica y cómo la sociedad en esos años, los 40, los 60, decía que se queden allá, que no regresen. Ahora no son esos tiempos, afortunadamente. Creo yo que hay más sensibilidad, que hay más apertura. Bueno, necesitamos, Nayeli, un programa transversal, horizontal, que inicie con la certeza jurídica. INE, RFC y CUR
para todas las personas connacionales, estamos hablando de los connacionales, mexicanos que van a regresar voluntariamente, entre comillas, y ahorita me extiendo en eso, o deportados. Necesitamos garantizarles la certeza jurídica. También un programa transversal horizontal en términos de vivienda, en términos de salud, en términos de trabajo laboral y en términos de educación. En esa parte me detendré más al ratito. La doctora Sheinbaum anunció el 2020 un programa relacionado con lo que yo te estoy comentando, ¿verdad? Que me parece bien, qué bueno, ¿verdad? Que haya esas opciones. Se van a integrar cuestiones de salud a través del IMSS Bienestar y todos los programas que tenemos nosotros derecho. Las personas connacionales van a tener derechos, especialmente en los programas de bienestar, los programas sociales. Me parece muy bien. La condición es, pues bueno, valga la expresión mía, ¿no? Las personas, para tener acceso a esos derechos, van a tener que presentar su hoja de repatriación. Okay. Bueno, me parece bien. Sin embargo, eso es limitado, por no decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Muchas de las personas que van a regresar no van a pasar por un trámite administrativo. ¿Cómo le vamos a hacer para captar, documentar a las personas que van a regresar, entre comillas, voluntariamente, porque ya no pueden permanecer allá por la incertidumbre que les está causando la situación, por el miedo o porque ya deportaron a mamá, papá o a un hermano, por ejemplo, o a una hija, y ahí viene la familia siguiendo? Claro. Cuando nosotros vamos a Nogales, Arizona, o a Tucson, Arizona, de compras, afortunadamente estamos en una posición diferenciada. Nos regresamos, Nayeli, nadie nos pregunta en la línea de si venimos o vivíamos allá, nadie documenta. Bueno, así se han regresado en el pasado, estoy hablando 2008, 2009, aquí en Sonora, muchas personas cuyas familias fueron deportadas o cuya familia decidió regresarse y no completa. Algunos integrantes se quedan allá y otros acá por la crisis económica estadounidense del 2007, 8, 9, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos entrevistado, Nayeli, a cientos de padres de familia retornados, mamás o papás, que tuvieron que regresarse en esas fechas por la crisis económica y porque estaban hartos y cansados del estrés provocado por la política antimigrante. Entonces, esto, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos, sí, abrir el Zoom a los diferentes tipos de procesos migratorios que se van a estar dando y a las diferentes maneras y estrategias que la persona que regresa implementa para tener el panorama más abierto, ¿verdad? Sí, sin duda. Y de hecho también, doctor, algo que me parece también muy importante, sobre todo desde el trabajo que hace el Seminario Niñez Migrante aquí en el Colegio de Sonora, es justamente la atención a niños, niñas y adolescentes que vienen justamente y que seguramente se irá acumulando, irá creciendo esta suma de niños, de menores, de infancias que estarán regresando, doctora. ¿De qué manera también el gobierno tendría que estar preparado? Porque pues evidentemente las aulas, las escuelas estarán recibiendo a estos niños. Sí, mira, yo te comento también que en este programa que se diseñó desde la Federación y que presentó la doctora Sheinbaum, que me parece muy buenas medidas de no tener nada a que ya se esté implementando, claro. Me parece muy padre que haya al menos una base mínima donde se acurruquen, ¿verdad? Y se sientan abrazados nuestros connacionales. Sin embargo, no veo claro en ese programa la parte identitaria, cultural, emocional.
especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Yendo a tu pregunta, nosotros aquí en el Seminario Niñez Migrante desde el 2018, el público, no sé si está enterado, pero lo hago a su conocimiento, tenemos un programa de asesorías escolares gratuitas. Nosotros en el 2018 especialmente empezamos con niños, niñas y adolescentes de retorno, que su primer idioma, su idioma madre es el inglés, nunca habían pisado suelo sonorense, regresaron a Sonora porque sus redes sociales, abuelos, tíos, están aquí en Sonora. Entonces, nosotros pudimos observar las vicisitudes de socialización, de identidad, culturales que estos niños traen. Para empezar, vienen de un sistema educativo válido, pero diferenciado al sistema educativo mexicano. Segundo, el idioma. Su primer idioma es el inglés, hablan o entienden más o menos español. 3, con un sistema de enseñanza-aprendizaje, procesos de enseñanza-aprendizaje muy diferenciados a los procesos de enseñanza y aprendizaje acá. Las materias más difíciles que se les hizo, el español por obvias razones, matemáticas y ciencias sociales. No saben que aquí en las escuelitas se lleva dinero para comprar en la caseta, se lleva uniforme, se participa en actividades cívicas, etcétera, etcétera. Todas estas… Otro mundo. Todas estas situaciones, Nayeli, nosotros las abordamos aquí en el programa de asesorías escolares gratuitas, sirviendo de puente con el niño y la familia o la niña para ir al salón de clases. Entonces ahí vamos nosotros a los salones de clase. Hola, maestra, yo soy la maestra Gloria Siria, vengo del colegio, y recuerdo al niño, en ese caso, en ese ejemplo, saludándome. Sí, oiga, mire, vengo a decirle que el niño fulanito de tal solamente habla inglés, por eso no hace la tarea. Entonces la maestra dice, con razón, no levanta la mano, no contesta preguntas. Pues sí, imagínate, grupos de 50 chamacos, claro, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos. O sea, Nayeli, para integrarlos, ¿no? Sí se puede hacer. Es lo que yo quiero decir. Tenemos 6 años haciéndolo. Hemos atendido a más de 2,000 niños, apoyándolos. Y de muchas nacionalidades. Empezamos con los del retorno. Entonces, lo que te quiero decir es que bajándonos aquí en Sonora, es necesario contar con un programa de inducción cultural y educativa para los niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan, que los transitemos del contexto y de la escuela de donde vienen a la escuela a donde llegan. No hay. Nosotros ponemos a la disposición de la Secretaría de Educación y Cultura y a quien le competa el know-how, la metodología y la experiencia que tenemos aquí, con mucho gusto. Si ustedes me escuchan, no hay necesidad de invertir ni un 5, porque a veces las voluntades están relacionadas directamente con cuánto es la inversión. Sí, además los procesos son muy burocráticos. Exactamente, nosotros tenemos esa experiencia, con mucho gusto transmitimos la experiencia. 2, Nayeli, es necesario que de inmediato se publique en el boletín oficial del gobierno del estado la ley Mesabancos en Espera. Esta iniciativa colegiada que nos costó mucho empujarla, gracias a la participación de la exdiputada Margarita Vélez de la Rocha de Morena y Rosa Elena Trujillo de Movimiento Ciudadano, la iniciativa fue aprobada en abril del 2023. Ya van casi 2 años y sin embargo, sigue… no puede hacerse efectiva porque no exactamente, está publicada, ¿no? Ahí está durmiendo en el cajón de alguien por allá. Creo que sería ¿no? muy buen momento, ¿no? Exactamente. O sea, este es el momento crucial justamente por toda esta llegada de niños, niñas y adolescentes que estarán llegando y de retorno, no nada más a Sonora, de manera general a nivel república. Y justamente yéndome un poco por ese lado, doctora, ¿cómo ve usted también la relación binacional que se está dando ahorita ante Donald Trump y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente después de todas estas políticas migratorias que tiene el presidente de Estados Unidos y que definitivamente impactan mucho a México, porque inclusive se está hablando mucho del famoso quédate en México? Así, mira, yo honestamente dejo a los especialistas, a los internacionalistas, a los encargados de hacer política binacional, mucho de la respuesta que requiere tu pregunta, que me parece muy atinada. Te voy a dar mi análisis basado en lo que veo, en lo que estamos escuchando y lo que se está presentando. Creo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una relación y una narrativa tersa.
somos buenos amigos y Estados Unidos y acá. En la actualidad veo a la doctora Sheinbaum más firme, poniendo límites y estableciendo que la prioridad es respeto a la soberanía nacional. Sin embargo, no nos vamos a hacer. Somos vecinos del país más importante del mundo. Estamos en un sándwich. Por una parte, la presión que ejerce en los procesos migratorios sudamericanos y centroamericanos, y por otra parte, la presión que está ejerciendo el hoy presidente Donald Trump para que contengamos esos procesos. Entonces, estamos en un sándwich. No es fácil, es complejo, es complicado. Pero el piso mínimo, Nayeli, el piso mínimo que dicta la experiencia del primer gobierno de Donald Trump. Sí va a haber deportaciones, como las está viendo, ya deportaron a 300 personas por la garita del Chaparral en Tijuana, sí va a haber presión para tener aquí en México el programa Quédate en México, el MPP, ¿verdad? Donde se establece que las personas solicitantes de refugio y asilo hacia Estados Unidos lo van a esperar en territorio mexicano. Eso hubo el primer periodo, ¿verdad? Sí, también se estableció el título 42, si tú recuerdas, esa negociación que hubo entre los cancilleres mexicano y estadounidense en la época del presidente AMLO, cuando se aceptó una cuota mensual para la deportación de personas procedentes de otras nacionalidades, Venezuela, Cuba, Honduras, etcétera. Entonces, como piso mínimo, eso tenemos. Y para variar, algo horroroso, algo brutal, el enjaulamiento de niñas y adolescentes no acompañados. ¿Recuerdas esas imágenes horribles? Muy crudas. Muy crudas. Pues ahorita lo que tenemos es un Donald Trump 2.0, reforzado, porque estamos viendo cercar a la persona migrante por todos los lados. Sí, con las autoridades de todos los niveles en la frontera sur, sí, declarando que los niños que nacen de papás que no tengan la ciudadanía o la residencia no van a ser ciudadanos, ya no. Otra, ¿no? Está de alguna manera afectando la cuarta enmienda. Yo no sé qué tanto vaya, si se va a aprobar. Mira, dicen los especialistas, y tu intuición es certera, que esa no va a pasar porque no puede un presidente estar por encima de la Constitución. Claro. Pero déjame decirte algo, Nayeli, esa orden ejecutiva que dio de que los niños nacidos no van a tener las ciudadanías, no solamente son para las personas que no cuentan con documentos formales para estar en Estados Unidos, la extendió a estudiantes que tienen visa para estudiar. Fíjate, Nayeli, no me tocó, a mí me hubiera tocado porque mis hijos nacieron mientras yo estaba estudiando en la Universidad de Arizona en Tucson. Hay 14,000 estudiantes mexicanos estudiando maestría y doctorado en Estados Unidos. Entonces, eso crea por todas partes, sí, cercando en la narrativa y en los hechos a las personas migrantes. Ojo, no solamente a las que no cuenten con documentos formales, se está llevando también a las que cuentan con documentos formales como una visa de estudiante, también. En el caso de esa, se está llevando también a las personas que lucen como persona migrante y que son ciudadanos estadounidenses, etcétera, etcétera. También ha dicho que ha declarado que se van a deportar expeditamente a las personas que crucen. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de ellas, Nayeli, podrían tener suficiente antecedente para solicitar refugio o asilo porque vienen de países con demasiada violencia y vienen huyendo, ¿verdad? De situaciones, pues no le va a importar. Sí, vámonos, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, todo eso va acercando, ¿verdad? Sí, a las personas migrantes y va causando
caos. A mí me gustaría decirte 2 puntos, ¿verdad?, antes de concluir. Una, esto está causando miedo e incertidumbre en las familias de estatus mixto en Estados Unidos. Las señoras ya no van al súper, no van a la iglesia, los jóvenes de preparatoria que no cuentan con documentos no están yendo a la escuela o no están yendo a sus clases extracurriculares por temor. Y aquí en México está causando también incertidumbre, presión. Recordemos que muchos connacionales son y mantienen estrecha relación en México, ¿verdad?, por todos los medios, ¿verdad?, y está causando también tensión, especialmente en las comunidades fronterizas, por la llegada de personas que se les canceló su CBP One y que van a estar ahí. Vamos a necesitar infraestructura, servicios de salud, médicos, servicios laborales y vivienda. O sea, ¿cuánto tiempo se van a quedar? Etcétera, etcétera. Y por último, te quiero decir que a una crisis siempre hay una oportunidad. Esta es una oportunidad para revisarnos hacia adentro como país y ver y checar que nuestra política migratoria debe de cambiar, nuestra política migratoria y de refugio debe de cambiar con sus debidas políticas de inclusión para no estar reaccionando, Nayeli, ante contingencias coyunturales. Ya deberíamos de tener un piso firme. Exacto, justamente un interesante análisis con la doctora Gloria Silvia Valdés Gardea. Definitivamente que el Colegio de Sonora, justamente esta es parte de la labor que hace esta investigación académica, y he de reconocer también, porque he sido testigo de estas familias, estos niños y niñas y adolescentes que son parte de este seminario Niñez Migrante, y que sin duda nos gustaría muchísimo poder ver este programa en las aulas para recibir justamente a estas familias, porque el impacto es para toda la familia, no solamente para los niños, no solamente para los papás. Así es que hay una tarea muy grande y un compromiso también por parte del gobierno del estado, doctora, porque no nos olvidemos de Altar, de Nogales, de estos lugares por donde principalmente van a empezar a cruzar los migrantes, y que además ahorita las condiciones climatológicas están siendo un agravante también para estas deportaciones, ¿no? Así es. Sí, creo, Nayeli, que Sonora tiene todo para ser un estado ejemplo en términos de programas de inclusión y abrigo para las personas migrantes, todas, las retornadas, las de tránsito, las solicitantes de refugio. Necesitamos trabajar en conjunto, no es solo una tarea del gobierno, sino de las diversas instituciones. Y pues ojo, ¿verdad? Recordemos que el presupuesto bajó un 41% para atención a personas migrantes, de 33 millones el 2024, ahora son solo 19 millones. Esperemos que alcance. Ojalá. Y además también menciona algo muy importante, doctora, también tenemos que ser empáticos, ¿no? Porque muchas veces tendemos a juzgar a las personas migrantes que no sabemos su historia, evidentemente. Sin embargo, muchos de nosotros, me atrevería a decir, y de quienes nos ven y nos escuchan, tenemos familiares o conocidos que están en Estados Unidos y que también conocemos muchas historias, así es que no estamos alejados, esta es una realidad que tenemos aquí en Sonora, y que definitivamente como personas desde nuestra trinchera lo mejor que podemos hacer es ser empáticos con la situación que se está viviendo de manera internacional. Doctora, no me queda más que agradecerle, ojalá que podamos tener una oportunidad para platicar nuevamente sobre este tema que va a dar mucho de qué hablar sin duda. Así es, estamos a la orden. Muchísimas gracias, esto pues lo estarán viendo esta entrevista y muchos más temas en los canales de difusión del Colegio de Sonora a través de redes sociales. Agradecemos a quienes nos ven y nos siguen, que también se vayan a consultar muchas cosas más en el sitio web del Colegio de Sonora. Recuerden que ahí está publicado el programa de actividades y eventos que realiza el colegio. Y este 2025, bueno, pues vienen muchísimas más actividades, todas las actividades, conferencias, eventos culturales son gratuitos para que se acerquen aquí a la Casa de las Ciencias Sociales. Gracias por escucharnos, síganos en las redes sociales como @colsonora y los invitamos también, quienes no lo han hecho, ojo, la biblioteca del Colegio de Sonora ya está abierta, la entrada está por la calle Cerdán, aquí en el centro histórico de Hermosillo, seguramente ya pasaron por ahí, han visto un edificio muy, muy grande, son 3 pisos, pasen, el acceso es totalmente gratuito y pueden hacer consulta de literatura en ciencias sociales. Así es que bienvenidos a esto que es el Colegio de Sonora. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima. Hasta pronto. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.